La verdad, en la revista de Opinión Democracia queremos saludar a la doctora María Paz Gervis, académica de la Universidad Internacional SEC, y Carlos Ferrín, consultor político. En medio de esta crisis de gobernabilidad, esta confrontación ejecutivo y legislativo, ¿cuán importante es el manejo de la comunicación? Que es fundamental para que en el país se conozca de lado y lado, se conozca la verdad completa respecto de los hechos que se vienen viviendo. ¿Cuáles debieran ser las prioridades del gobierno? ¿Cuáles debieran ser las prioridades de la Asamblea Nacional dentro de la legislación y fiscalización, mandato constitucional? Esta confrontación que le está haciendo daño al país, Ejecutivo, Asamblea Nacional. Doctora María Paz Gervis, ¿cómo enfrentar este momento? ¿Cómo enviar mensajes claros con una comunicación transparente que permita que el ciudadano común entienda el momento en el que estamos viviendo? Y sobre esto se ha señalado que ha faltado mayor aplomo, mayor información desde el gobierno. ¿Cómo ve usted este panorama, María Paz Gervis? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a Carlos, con quien comparto este espacio, y a quienes nos escuchan esta mañana. Bueno, ciertamente la comunicación no ha sido la fortaleza del gobierno nacional. Cuando nosotros pensamos en la comunicación, quizás en esta tensión ejecutivo-legislativo, la Asamblea no es una sola. Como institución comunican lo que a ellos les interesa, pero vemos que dentro de la Asamblea está fragmentado en varios grupos de interés. Entonces ahí tendremos que diferenciar entre quienes comunican y quienes no. Unos lo hacen mejor que otros, pero definitivamente, volviendo al Ejecutivo, que creo que es donde más atención debemos poner, hay una debilidad en la capacidad de comunicar. Tal vez muchas acciones positivas que sí se hacen faltarían contarse, entre otras cosas porque vemos que la vocería recae por sobre todo en el primer mandatario, y en una coyuntura y un gobierno nacional haría falta que otros actores relevantes tengan la habilidad de hacer vocería. Pero si nos vamos un poco más a cuáles son estas noticias o estos escándalos que nos preocupan en estos últimos días, yo creo que más allá de lo que se comunica es qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos ahí una denuncia por parte del presidente de la República de corrupción. Y eso no es un tema de comunicar o no, eso es un tema de que cuándo pasaron los hechos, cómo pasaron los hechos, ¿no es cierto? Creo que aplaudimos que el presidente de la República denuncie hechos de corrupción. Quizás la pregunta es si es que el momento político era el idóneo, si es que una vez que no consigue los votos, un poco decir, no me dieron los votos, pues ahora yo denuncio. Esa es un poco la sensación que puede quedar en ciertos sectores de la población, y definitivamente está asociado a qué tipo de comunicación se hace o el momento oportuno. Pero al margen de estos detalles que pueden ser relevantes, no podemos tapar el sol con un dedo. Y este es el único país en que el momento que el presidente de la República hace una denuncia así de importante, la gran preocupación es ¿por qué lo dijo ahorita? ¿Quién lo dijo? Y no nos preguntamos ni un momento si realmente existe la corrupción. Es decir, las formas importan, pero el fondo también importa, y creo que es nuestra obligación no quedarnos solo en el análisis de lo externo que nos corresponde, que abona a una democracia dinámica, transparente, pero creo que nos tiene que quitar el sueño si realmente estos actores mencionados cometieron estos actos de corrupción, donde evidentemente no van a dejar unas evidencias palpables. O sea, cuando dicen demuestre, claro que tendrá que demostrar el primer mandatario, pero seguramente si pidieron coimas no van a dar factura, con lo cual creo que eso es importante también, que desde la opinión pública a veces oímos son más papistas que el Papa, y entonces, pero ¿dónde está grabado? ¿Dónde se configuró? Creo que lo que nos tiene que preocupar es que, por ejemplo, en el caso del ex candidato Hervas en concreto, pagan impuestos, ese es el descargo, y un poco por ahí iría mi principal preocupación. Ahora, María Paz, el problema de la comunicación también parte por la existencia de portavoces que tiene, por cierto, el gobierno, al igual que la Asamblea Nacional. Y como bien decía María, hay diversas voces, no así en el Ejecutivo, pero el Ejecutivo
se acostumbra a decir en el manejo político que no puede ser el fusible el presidente, que es el que está dando la cara permanentemente, sino en los diferentes frentes, sea el frente económico, el frente militar, el frente internacional, el frente político. Quizás ahí no hay una debilidad en ese frente político. Yo creo que en general en todos los aspectos, yo no veo vocerías fuertes. Ojo, y con esto no digo que no se haga, que no estén trabajando, que no existan liderazgos, lo que veo es ausencia de vocería en general. Vemos que desde Secretaría de la Comunicación, portavoz, no son voces potentes, y eso es definitivamente una debilidad política, porque como usted bien mencionaba, no puede ser el presidente de la República el que comunique todo, el que se queme en todo, y después en su bancada tampoco vemos esta capacidad de articular el discurso que represente al movimiento del gobierno de turno. Entonces, tuvimos ya este caso de estos mesiánicos que tuvimos en concreto, que así deshacía todo desde una sabatina. Eso hay dos aspectos que mencionar. En primer lugar, es que eso nunca aporta para la construcción de una democracia y de un ejercicio de poder institucionalizado, ¿no es cierto? Porque no puede dar la impresión a la ciudadanía de que únicamente hay una persona que decide, porque si bien es cierto, es el presidente de la República, tendría que haber un grupo de trabajo, ¿no es cierto? Pero además que la característica de este populista, de este discurso potente, de un mesiánico, lo tenía que el presidente actual no lo tiene, con lo cual ciertamente es un desgaste en su figura y en su ejercicio, y seguro se dejan de comunicar cosas que sí se hacen. Bienvenido al consultor político Carlos Ferrín. Carlos, muy buen día. ¿Cómo ve el momento político que estamos viviendo? ¿Cómo salir en medio de las necesidades? La gente dice, las prioridades tenemos evidentemente la falta de fuentes de empleo, la crisis económica y también la corrupción mucho más abajo, la inseguridad, uno de los problemas fundamentales que existe. Sin embargo, esto resulta complejo y difícil. El argumento del Ejecutivo fue: el proyecto de ley de inversiones va a llenar este vacío, va a generar 2 millones de empleo en los 4 años. Sin embargo, esto ha sido bloqueado en la Asamblea Nacional. ¿Cómo afrontar con una debilidad en la comunicación como se ha señalado? Buen día, Carlos. Saludos, Miguel, María Paz, un saludo a la audiencia de Radio Democracia. Mira, a veces tenemos como por costumbre, y esto lo hablo no a partir del punto del analista, sino a partir del punto de la población, creer que todo lo puede resolver la comunicación, ¿no? En efecto, la comunicación es un gran contribuyente a la narrativa del gobierno. El gobierno está todo el tiempo contando una historia que la gente la está entendiendo de a poco, y lo pudimos ver la semana pasada, ¿no? Yo dudo mucho que hayan sido casuales las reacciones del presidente al respecto del tema de la votación. Pienso que de alguna manera él logró virar la tortilla, por así decirlo, de lo que parecía ser un fracaso dentro del legislativo. De repente lo convirtió en un tema alarmante, que fue toda esta cantidad de denuncias que dijo. Lo convirtió de alguna manera en comunicación también. Y la gente está un poco alarmada por el tema. En este país lo que más nos alarma un poco es por qué nos sorprende tanto que un presidente denuncie la corrupción, nos alarme el tema de las pruebas, y cuando debería ser lo correcto, ¿no? O sea, eso debería ser un poco la norma, que si hay un tema de corrupción, denunciar. Que él esperó su momento para dispararlo, eso se notó claramente, que él lo hizo bajo el concepto de, bueno, esta gente, me refiero al bloque legislativo que archivó la ley, está de alguna manera pidiendo el reparto que usualmente existe, o se dice que existe dentro de todos los gobiernos, y el presidente de alguna manera está diciendo: voy a gobernar sin este reparto, y aunque me cueste absolutamente todo, se ha parado, ha golpeado duro el tablero. Es una comunicación simple, sencilla. Yo lo veo venir desde 2 momentos de la comunicación del gobierno. Arrancó con números altos, eran números absolutamente orgánicos, estaba vacunando a todo el mundo. No se gastó un centavo en generar esos índices de popularidad. Era una esperanza nueva, veníamos del gobierno de Lenín Moreno, la gente sentía que estaba haciendo cambios,
y de repente hubo un pequeño desangre de la popularidad, más o menos hasta el mes de octubre, noviembre, donde se disparó el tema de inseguridad que está básicamente mencionando. Y de ahí yo veo una especie de estabilización, donde el presidente se empieza a apalancar un poco en promesas electorales que va cumpliendo de a poco, ¿no? Vemos un presidente que comunicacionalmente no lo veo yo cayendo en agendas. Por ejemplo, logró manejar bien o mal la crisis de los Pandora Papers. Pienso que un poco torpe al principio, pero luego lo logró estabilizar bien. La crisis carcelaria no veo que tampoco lo haya afectado en su momento. El correísmo del que estamos hablando hace un rato tiene una misión también narrativa, que es sembrar esta idea de conmoción interna para aplicar otros instrumentos legislativos, quizás una posible destitución, quizás un posible pedido de muerte cruzada. Eso depende de la agenda que ellos tienen. Pero ellos no están en ningún momento intentando decir vamos a cogobernar con el gobierno y vamos a, de alguna manera, a analizar estas leyes de impulsión, de impulso al empleo, etcétera, etcétera, sino que alguna manera un objetivo es sabotear un poco la gestión del presidente. No lo he visto en otros bloques. Por ejemplo, el PSC estuvo a favor de la ley. Ellos, en teoría, son enemigos políticos, pero dentro del seno del legislativo se vio una intención de querer votar a favor, ¿verdad? Ahora el presidente tiene que sostener todo lo que argumentó la semana pasada. Creo yo que el manejo político interno del gobierno quedó absolutamente herido. No descartaría esta semana cambios dentro del manejo de la política. Es previsible, creo que va a pasar. Dudo mucho que bajo las condiciones en las cuales se ha manejado la política en esto de que todos a lo mejor tienen, wow, ¿qué pasó? La persona con la que estamos negociando está contando a lo mejor cosas que no debía contar. Esa es la parte que nos parece un poco que nos extraña a todos, ¿no? Y el gobierno ha tirado un mensaje en la mesa en este momento, quizás acción, una acción dramática que puede ser la muerte cruzada. Pienso que se lo está pensando, y de alguna manera ponerse la opinión pública a favor, ¿no? Eso, bien o mal, parezca o no, también es comunicación. No necesariamente gastar una gran cantidad de dinero del Fondo del Estado para crear comunicación. Este ha sido un gobierno que creo que ha sido muy, muy moderado en el gasto. De hecho, hasta pensaría que es muy poco. Tengo entendido que tienen aprobado una pauta de 2 millones para 17 millones de ecuatorianos. Me parece a mí que es poquísimo. Y dudo mucho que si tuviese activado a lo mejor 100 millones en comunicación le estuviera yendo mejor. Entonces, no todo pasa por la comunicación. La comunicación también es parte de un canal narrativo que lo estamos viviendo todo el momento, todo el tiempo. Hay también que ver qué está pensando la gente hacia afuera, porque nosotros a veces estamos analizando lo que pasa dentro del círculo rojo, como lo llama todo el tiempo Durán Barba, a esta conversación de Twitter, de la clase analista, etcétera, 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 ¿no? Y hasta ahí pienso yo que tiene el gobierno un gran reto, que es sostener un poco todo el tema judicial de las denuncias. Quién sabe, a lo mejor aparezcan más cosas. A nivel legal, posiblemente, como nos contaba María Paz, no existan grabaciones, pero existen otros instrumentos legales de declaraciones juramentadas, revisión de los movimientos financieros, incluso llegando a extremos, polígrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un pequeño análisis que yo hago del momento político que estamos viviendo. Usted ha señalado, Carlos, la posibilidad de que haya cambios en el manejo político en el gobierno. ¿Esto pudiera implicar el fortalecimiento del frente político y el posible cambio de la ministra de gobierno? Pienso que deberían jugarse por sacar a alguien que ya esté dentro del legislativo, quizás un poco con mucho más manejo interno, con mucha más capacidad de cabildeo. No estoy seguro si es la salida de la ministra Vela, ¿no? Recordemos que el presidente Moreno deshizo esto de la separación que había entre el manejo de la política y el manejo de
del Ministerio de Gobierno, que implicaba todo el tema de seguridad del Estado. Hay cosas que están mezcladas ahí. Para mí Correa tiene una buena figura, que había una Secretaría del Manejo de la Política, que es casi la mitad del ministerio, y había también el ministro de Gobierno, del Interior, creo que se llama, no, es de Gobierno, en el cual pienso que a lo mejor pudiese haber una ruptura del ministerial ahí, ¿no? Puede ser un escenario, sin pensar en la salida de la ministra Vela, ¿no? Si de repente a lo mejor la ministra seguiría dentro de sus funciones, a lo mejor existiría una extensión de este manejo de la política, tal como existía antes, para refrescar un poco el manejo. Pienso yo que habrán asambleístas, no lo dudo, que van a decir, cuidado, nosotros sí somos absolutamente honestos, queremos aportar al crecimiento del Estado y podemos cogobernar o colegislar bajo la figura de llegar a consensos reales sobre la ley. Hazme estos cambios, lleguemos hasta acá, pásala por este lado. Pienso yo que a lo mejor si crea un precedente el presidente con esto de denunciar, seguramente nadie más va a ir con una idea de dame un hospital o dame una aduana. Entonces, yo creo que eso lo ha dejado bastante claro el presidente. María Paz Hervis, Carlos Ferrín toca un tema que quizás lo hemos vivido en la cobertura periodística en historia reciente, desde la reinauguración del gobierno democrático el 10 de agosto de 1979. Vamos a cumplir 43 años de ese retorno a la constitucionalidad, y en todos los gobiernos hubo esto, entre comillas, el mal entendimiento de darle gobernabilidad al país, darle gobernabilidad al gobierno, la entrega, como bien decía Carlos Ferrín, o las aduanas o los hospitales. Esta casi ha sido una práctica común. ¿Cuál debiera ser la gobernabilidad? Porque una cosa es la aspiración de un asambleísta, por legítimo que sea, que se atienda a su provincia, pero otra cosa es manejar su provincia, poner autoridades, intendentes, comisarios, gobernador, que ha sido una distorsión de la práctica de la política ecuatoriana. María. Ciertamente creo que para analizar este aspecto que usted menciona son varios elementos, ¿no? Porque esta falta de llegar a acuerdos, de gobernabilidad, de que fluya la relación entre el legislativo y el ejecutivo, que se cristalice esa relación de pesos y contrapesos como actividad democrática, responde a varias causas, ¿no? Voy a mencionar al menos 3 aquí. Yo creo que en primer lugar está la debilidad de los partidos políticos, de la que siempre estamos hablando, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, eso no se cambia con una varita de mágica, es decir, que una ley no viene y transforma la realidad, pero sí creo que hemos visto que las reformas electorales de todo el régimen electoral de los últimos años ha favorecido a que no se institucionalicen los partidos políticos, que nunca han sido buenos, ojo, no vamos tampoco a tapar el sol con un dedo, pero la ausencia de partidos políticos no permite el desarrollo de liderazgos que sean sólidos a lo largo del tiempo y que tengan unas causas, una ideología y unos principios que sean fácilmente identificables. Es decir, yo no puedo decir, es que a la izquierda democrática lo que le convoca son unos valores de la relación con el Estado que se basen sobre, no sé, me invento algún tema. No es que lo que les convoca es la libertad individual. Lo que les convoca es, ni siquiera en los partidos, entre comillas, de derecha, podemos decir, es que les convoca la libertad de empresa, es que les convoca el fomento productivo. Eso no existe aquí en el Ecuador. Aquí las distintas maquinarias electorales, las que aparecen, las que se refundan, las que vamos arrastrando algunos años, les convoca los intereses coyunturales de turno y dónde saco una tajada más grande de la torta, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una gran debilidad, porque quien llega al legislativo, sean organizaciones políticas, inclusive pensemos en la representación que no llega formalmente al legislativo, pero que son movimientos sociales, que son actores, grupos de interés. Vemos que esta falta de articulación de filosofías y de ideales comunes es algo que se reproduce, permea en todos los niveles de la sociedad, y ahí tenemos una debilidad del diálogo.
Cuando hay esta debilidad del diálogo, se favorecen también las resoluciones coyunturales y, por qué no decirlo, el chantaje y el manipuleo, ¿no es cierto? En segundo lugar, yo creo que a esto también puede abonar, nuevamente me baso en esta estructura jurídico-política que surge sobre todo a partir del año 2008, que entramos a cambiar mucho de la receta, la existencia nuevamente de los asambleístas provinciales. A mí ese concepto nunca me ha calado completamente una estructura democrática, ¿no es cierto? Porque entonces, si bien es cierto que el objetivo en primera instancia es que cuando lleguen a Quito, cuando se llegue a la capital, vengan líderes que estén más cerca de sus gobernados. Es decir, a veces con el centralismo lo que nos tiende a ocurrir es que vemos a los líderes que están allá en la capital muy lejos del resto del país, o inclusive en las ciudades grandes. Vemos que, por ejemplo, si vemos nosotros las prefecturas, muchas veces se ubican en la ciudad más grande y no alcanzan a ver toda la dimensión del territorio. Un poco el desarrollo de las democracias participativas y contemporáneas tienden a circunscribir, mucho más el ámbito territorial de representación para garantizar que los ciudadanos y ciudadanas estén mucho más cerca de sus electores. Pero lo que hemos visto tristemente en el caso ecuatoriano, con esta otra debilidad de representación a la que ya hacíamos mención, es que se vuelve un poco una relación de toma y daca, ¿no es cierto? Entonces el asambleísta provincial, en la mayoría de los casos, lo que va es a gestionar no necesariamente los grandes intereses de la provincia, sino va a sostener sus votos y la aceptación frente a su territorio, y esto puede llevar a una relación clientelar, ¿no es cierto? Tenemos inclusive asambleístas que dicen, yo vengo a conseguir esto para mi provincia, y deberíamos entender que el arte de gobernar no es conseguir una carretera, no es conseguir una concesión, sino que debe ser una perspectiva a largo plazo de construcción de políticas públicas y de Estado donde entremos todos, las provincias, las capitales, las grandes, las pequeñas. Y como un tercer elemento, yo quiero plantear la necesidad de transparencia. ¿Cómo se combate la corrupción? Evitándola, denunciándola, pero que hay una palabra que siempre debe transversalizar a todo ejercicio de gobierno: transparencia, transparencia y más transparencia. El momento que tú tienes estas líneas de comunicación, que como bien nos señalaba Carlos, no es únicamente el discurso, la declaración, sino que es toda la narrativa que se construye en el ejercicio cotidiano, tú evitas la posibilidad de estas negociaciones del toma y daca por debajo de la mesa. Aquí lamentablemente vemos una vez más que tenemos estos candados legales, ¿no es cierto? Porque yo soy de las que cree fielmente en la figura esta de los lobistas, que viene a ser la gente que representa los grupos de interés que cabildean por aquellos temas, grandes temas que les convocan y que pueden hacer ejercicio de influir públicamente. Pues aquí en el Ecuador es una de las tantas cosas que está satanizado, ¿no es cierto? Mientras en otros lugares del mundo está institucionalizado. No implica que no ocurra, claro. Lo que pasa es que ocurre por debajo de la mesa. María Paz, ¿cuáles debieran ser las prioridades de este momento del gobierno, por un lado? Y se ha hablado de la muerte cruzada como una herramienta constitucional o la consulta popular. Lo cierto es que de cara hacia el público, hacia la gente, este sistema político como está viendo el ciudadano común, no debiera continuar en estas condiciones. ¿Cuáles debe ser la prioridad del gobierno y qué hacer frente a este panorama? ¿Cómo cambiar esta práctica política en el Ecuador? Muchas gracias, Miguel. Y si me permite, con esta conclusión les había dicho que 7:05 debo desconectarme para atender un compromiso profesional, otro que tengo. Entonces, yo quisiera terminar diciendo, si me permiten, que las prioridades nacionales ahorita deben ser gobernar sin asamblea. Y va a sonar una barbaridad lo que digo, porque no me alineo para nada con la posibilidad de la muerte cruzada. Lo he dicho en varios espacios, que es una institución también que abona a este divorcio constante entre el legislativo y el ejecutivo. Creo que como institución no está encaminada a garantizar la relación de pesos y contrapesos. Y en la situación coyuntural, en lo actual, creo que sería una gran pérdida para el gobierno nacional en este momento irse a la muerte cruzada. Entonces yo creo, y esto va a sonar escandaloso,
escandaloso, que llegó el momento en que el presidente tiene que asumir, lamentablemente, nos pesa mucho, porque no tiene ningún sentido, pero es la realidad, que con la Asamblea no cuenta, que no puede caer en los chantajes de esta gente, que habrá honrosas excepciones, pero que en términos generales me refiero así digo, esta gente, porque nos han demostrado que no tienen ningún compromiso como institución, y la mayoría de las bancadas para gobernar. Entonces, ¿cómo gobierna el presidente Lasso? ¿Cómo gobierna? Bueno, pues tiene que mirar a ver al resto de los ecuatorianos, con unas limitaciones legales profundas, claro, pues la cancha que está marcada por la Constitución de 2008 ciertamente asfixia. Claro, pero sin la Asamblea, María, sin Asamblea, ¿qué leyes? ¿Reforma laboral? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a manejar esto? Hay varias posibilidades, entre esas también están una serie de políticas públicas que pueden salir desde el presidente de la República, desde el Ejecutivo. Claro que no, que va a ser mucho más complejo, por supuesto, pero que no podemos de seguir detenidos en este limbo político, ¿no es cierto? Yo creo que lo que tiene que hacer es acercarse mucho más a los movimientos sociales. Yo creo que es momento de fortalecer la relación con los gremios empresariales, con distintos grupos de interés, con los colegios profesionales. Yo pertenezco al Colegio de Abogados de Pichincha y hay muy poco diálogo de ida y vuelta. Yo creo que es momento, y no vamos a dejar de retomar los diálogos con los grupos feministas. Creo que es momento de sentarse con los grupos ambientalistas. En el país hay otros grupos también de interés donde, llegando a alianzas concretas, se podrá, al menos a través de políticas públicas, tratar de llevar a cabo su gran proyecto. Así que creo que es momento de mirar a ver otro lado por la Asamblea Nueva. Muy buenos días. Gracias, Carlos. Muchas gracias a María Paz Hervis, decana en la Universidad Internacional SEC. Carlos Ferrín, ¿es posible gobernar sin Asamblea Nacional a sabiendas de las necesidades, por un lado, de leyes, reforma laboral, una de ellas, y por otro, la Asamblea pudiera continuar con su agenda? Si es la agenda de la mayoría legislativa liderada por el correísmo, tomarse los organismos de control, perdón la redundancia, controlar a los organismos de control a través del control del Consejo de Participación Ciudadana, va a seguir con su agenda, y el gobierno intentando gobernar sin Asamblea. ¿Es viable eso, Carlos? Lo que le ha tocado hasta la fecha, ¿no? El presidente ha demostrado ser muy eficiente vía decreto, creería yo. Mira que desde si nos ponemos a analizar todas sus soluciones vía decreto, empezando por el plan de vacunación, han sido cosas que han funcionado hasta ahora, ¿no? El problema que él ha tenido es un tema de construcción de detrás de su proyecto, que ese sí se hace a través de vía de cambios legislativos. Entonces, todo lo que él está tratando de conseguir de alguna manera es acelerar ese programa que él tenía del encuentro, lo llamó de muchas maneras, pero básicamente con ese nombre, desde el trasfondo de la construcción de la gobernabilidad a través de un instrumento como la Asamblea Nacional, el cual no ha tenido mucho éxito. Entonces, digamos que el Estado en este momento no está siendo efectivo por la vía legislativa, sí está siendo efectivo por la vía decreto, y le tocará mantenerse así durante un buen tiempo hasta que le des un poco esa parte en la cual él puede gobernar. Por supuesto que existen otros instrumentos para gobernar. Puede plantear obviamente una reforma, puede plantear un llamado también a una constituyente, puede plantear la famosa muerte cruzada, que Correa nunca la usó. Quién sabe, Correa la creó para este momento, ¿no? Para presionar a un gobierno de oposición en el futuro. No lo sabemos, pero es muy tentador ver aplastar el botón rojo de la muerte cruzada como que si no existiese otra salida. De hecho, si la existe, la única traba que tenemos en este momento es que ya estamos dentro de un proceso de elección que es para las seccionales, que no se puede cruzar, tengo entendido, de acuerdo a las leyes. Entonces habría que crear una especie de vacío ahí hasta que esto suceda. Y asimismo, si queremos meter una consulta popular, que también era un compromiso, sobre todo por parte del lado del PCC, con quien se rompieron relaciones, pero a lo mejor pudiesen restablecerse relaciones en pos de esta consulta popular, y ver de qué manera va saliendo, ¿no? Pienso que el presidente, María Paz, mencionó una última palabra que me parece muy importante, que es el tema de transparencia. Creo yo que su giro de la comunicación en las últimas semanas va hacia allá.
¿no? Este tema de mostrarse un presidente un poco más cercano, vemos que aparece él hablando con alguien, dando declaraciones, lo vemos pronto sentado en un restaurante que todo el mundo le llama la atención. Esto de alguna manera también son conceptos de transparencia en la cual vemos que el ejercicio del poder está abierto a la gente, ¿no? Y eso le gusta mucho también a la gente. Carlos, estratégicamente, ¿usted cree que la comunicación está mejorando en el gobierno? Yo pienso que sí, yo pienso que es una... A ver, nosotros tenemos de nuestra cabeza, porque nos construyeron a través de los últimos años del correísmo, que comunicación efectiva, y ojo, que yo lo he escuchado incluso decir muchos correístas intentando, entre comillas, ayudar al gobierno, diciendo hay muchos operarios todavía disponibles de la comunicación del correísmo que le podrían servir al gobierno. Sí y no. Yo pienso que el gobierno tiene un concepto claro de la comunicación. Ellos lo hacen de una manera medida, o sea, no lo hacen... O sea, lo que estoy tratando de decir es que el gobierno no se gasta un centavo del dinero del ecuatoriano en este momento para allanar el camino hacia una elección. No lo veo yo en ese cassette de me estoy gastando una fortuna en haciendo sabatina, haciendo 10 comerciales, haciendo toda una estrategia territorial para que el presidente tenga puntos, para que el presidente tenga aceptación. Cuesta una fortuna mantener a un presidente con aceptaciones altas, y eso lo vimos durante la época de Correa, ¿no? Ellos gastaban realmente una fortuna en mantener al presidente por encima del 60, del 70. Nosotros vemos en este momento al presidente Biden, que también oscila entre el 40 y el 50, y es que no justifica, porque no estamos de cara a una elección, estar de alguna manera construyendo esa popularidad del presidente. Si no vamos, es como que si compráramos armas para el ejército sin ir a la guerra. O sea, Carlos, puede ser que... ¿no resulta muy alto el costo de la gobernabilidad? De alguna manera, dependiendo, si de repente los bloques de oposición ven que el presidente está con números a la baja, pueden aprovecharse un poco y crear un poco esta imagen de que no, que el presidente no tiene popularidad porque tiene descontento al pueblo, hay que ir a esta muerte cruzada, estamos viendo un estado de conmoción. Todas estas narrativas que son a la larga se convierten en unos clichés por parte sobre todo los bloques que más les interesa acelerar los procesos de elección. Entonces vemos grupos que quieren ya que el gobierno salga otra vez a proceso de elección, porque no se pueden esperar 4 años, no pueden esperar, ni siquiera cumplido un año, no pueden esperar que venga el 2025, sino que necesitan ellos volver a elecciones, porque de alguna manera ellos tienen otra agenda, ¿verdad? No nos olvidemos que el correísmo tiene una agenda en que ellos necesitan salir de todas sus trabas legales, entonces no pueden esperar 3 años más para un proceso de elección, necesitan todo el tiempo estarlo acelerando. Entonces, ellos no es que el presidente no tiene puntos y por esa razón nos aprovechamos, sino que definitivamente no tienen una agenda de raíz. No veo yo que tengan una agenda para que el país salga adelante, sino ellos estuvieran contribuyendo en el debate para que el presidente mejore en lo que ellos creen que debería mejorar. Pienso yo que el presidente Correa bien pudiese tener un gabinete a la sombra diciéndole al gobierno, mira, esto es lo que deberías hacer. El presidente Lazo. Pero no lo está haciendo. El presidente Lazo. No. Yo sé, pero me refiero a nivel de oposición, el expresidente Correa pudiese a lo mejor estar contribuyendo en vez de estar saboteando de alguna manera la gobernabilidad, ¿no? Pero es que la agenda de ellos es impunidad. O sea, el Laufer que dicen, hay que borrar las sentencias, hay que no les asfixie las investigaciones de la Contraloría, exacto, que no les asfixie la Fiscalía, porque hay tantos casos de corrupción que están allí. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Porque posiblemente el toma y daca en este aspecto no sean ni hospitales ni aduanas, pero a lo mejor si les está interesando indultos, si les está interesando a lo mejor que alguien salga de los procesos de cárcel, hablo específicamente, les interesaría un Jorge Vegas libre. Entonces, estamos viendo cómo están negociando a lo mejor esos votos, esas aprobaciones importantes de ley, que pareciera que no, de lado y lado pareciera que el que está realmente fuera de la agenda es el pueblo. O sea, no estamos preocupados. Porque el presidente alegaba mucho que
que su última ley incrementaba la inversión extranjera y aceleraba los procesos de generación de empleo. Posiblemente en un aspecto es real. Sin embargo, el bloque de oposición decía que no tenía nada que ver, Entonces, estas peleas entre ambos lados son las que definitivamente no gana nadie, y el que más pierde es el pueblo, definitivamente. Bien, quiero agradecer el aporte a este debate de María Paz Gervis, decana en la Universidad Internacional SEC, y al consultor político Carlos Ferrín. Un gusto escucharles sus aportes al momento político que está viviendo el Ecuador. Muy amable, Carlos, y a María Paz. Gracias por la invitación. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el abogado tributarista, experto tributario, el doctor Napoleón Santamaría, a propósito del pedido del presidente de revisión de los impuestos del usuario Javier Hervas, ex candidato presidencial de Izquierda Democrática. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Luego de asegurar que hay asambleístas que tienen precio, el mandatario Guillermo Lasso dio los nombres. Rosa Cerda, autora de la frase "si van a robar, roben bien", a quien se suman Gisela Molina, Edgar Quesada